en Los Turelo y bueno, llegó la hora de hablar, estamos cerca de San Valentín, de qué pasa con las relaciones, con la sexualidad, con la virtualidad. Bueno, la tenemos a una especialista, hemos conversado con ella sobre qué pasaba en el medio de la pandemia, ahora estamos en el post-pandemia, así que tenemos mucho para conversar. Bienvenida, Silvia Aguirre. Un gusto estar con ustedes. Un gusto tener a psicóloga y sexóloga de Córdoba, que bueno, también das muchas charlas nacionales, cursos y demás, se pueden fijar en sus redes sociales, pero en los últimos días fue cobrando magnitud esta película documental, porque todos sus actores no son actores, sino que son protagonistas y son los personajes reales, víctimas de un estafador de Tinder, de alguien que conocieron distintas mujeres en distintos países del mundo, caso Suecia, caso Noruega, República Checa, por ejemplo, y se aprovechaba de ellas haciendo como una manipulación emocional que terminaba sacándole todo el dinero, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué somos más permisivos quizás con alguien que conocemos de ese modo y en la virtualidad, que si viene acá en Córdoba alguien y nos dice dame $200.000, no le vamos a decir que sí, por ejemplo? Depende. ¿Sí? Primero hay que tenerlo. Ah, bueno, hay que tenerlo, sí. Pero acá es un poco inviable, claro, fue el comentario de muchas personas. Sí, pero yo creo que eso ocurre en la virtualidad así como ocurre fuera de ella. Es decir, personas que están dispuestas a estafar a otras hay en los distintos ámbitos y muchas veces se utiliza este medio de ingreso que es lo afectivo, que en muchos casos genera vulnerabilidad en las personas. Claro, pero en Tinder, esta aplicación de citas, sí, ha pasado en redes sociales como Facebook e Instagram, también se han dado casos de estafas o, digamos, de encontrarnos con alguien que no era el que realmente pensábamos, ¿no? ¿No alienta un poco también a esta imaginación o al venerar a la persona que tenemos del otro lado? Pero eso nos pasa siempre. ¿Siempre? Quiero decir, siempre pensamos que conocemos a alguien, en realidad es muy poco lo que podemos llegar a saber de la otra persona, ¿no? Es posible que esto de alguna manera pueda acrecentarse a través de la virtualidad, pero no es como en la realidad sí conocemos y en la virtualidad no vamos a poder conocer. En la realidad también es muy difícil conocer a la otra persona y me parece que es partir de un punto como muy idealista, decir si lo tengo al frente o si la tengo al frente, en realidad puedo saber de él o de ella. No, de hecho muchas personas conocen a alguien personalmente y lo que hacen automáticamente es fijarse en sus redes sociales para, digamos, indagar más datos. El caso que mencionábamos, esta película El estafador de Tinder, sí, este documental, se llama Simon Leviev, el hombre que Simon Leviev, que originalmente es autor de todos estos fraudes, muestra lujo, autos de lujo, ropa extravagante, yates, restaurantes caros. Hay personas que les provoca placer de repente encontrarse con alguien así en redes, personalmente. Hay gente que, digamos, disfruta de ese lujo, que lo busca. Bueno, indudablemente todo eso deslumbra, todo eso hace desear un mundo ideal que de hecho, a ver, la sociedad de consumo nos invita a que formemos parte, ¿no? Y nos dice que el triunfo está relacionado con eso. Entonces, el hecho de querer pertenecer, de querer estar allí, es de alguna manera también un mandato social, que después la persona toma y dice, cuando alguien viene y supuestamente se lo está ofreciendo, bueno, es lógico que de alguna manera tiente. Además de esto, le agreguemos a esa situación que hay un mandato patriarcal en esto de que el hombre o el varón es el que tiene y que las mujeres... ¿no es claro, cierto? que en realidad era mentira, porque quienes tenían el dinero era a costa de mujeres, pero bueno, es real lo que decís. Y bueno, lamentamos siempre este tipo de situaciones. Si tuvieras que dar un consejo de seguridad, por ejemplo, ¿no? Ante alguien virtual o personal que, bueno, que tiene esas características, que encanta a alguien,
¿tendrías algo para decir o no? ¿Te parece que no es aplicable en ninguno de los casos? A ver, yo lo que creo es que las personas tenemos que hacer un trabajo importante de conocimiento, de fortalecimiento de nosotros y nosotras mismas. Que desde ese lugar va a ser más difícil engancharse con un encantador o encantadora de serpientes. Claro. ¿Sí? Porque si lo que estás haciendo es poner tus expectativas en lo que el otro o la otra te va a dar en la vida y te centras ahí, es más fácil para este tipo de personas o en la virtualidad o fuera de ellas intentar seducirte y conseguirlo y llegar a sus fines, que en definitiva, a ver, puedes sacarte plata, pero también puedes sacarte mucho de tu afecto, de tu tiempo, de tu dedicación, y eso también es importante y valioso, ¿no? En este caso lo ponen como un estafador mayor porque saca plata, pero creo que lo otro está de alguna manera devaluado y que hay mucha gente que estafa a nivel afectivo. Las estafas afectivas, ese es otro capítulo importante. Y me gusta esto que decís, ¿no? De que lo ponías en relevancia en la pandemia, de que ya no está ese pensamiento que antes alguien tenía que satisfacer a la otra persona o siempre estar pensando en la relación con la otra persona, sino que es primero con uno mismo. Quedó un poco ese concepto cuando nos tuvimos que encerrar, estar solos, donde era difícil, donde el gobierno decía que no haya ni siquiera encuentros sexuales con las personas. Y en este tiempo que seguimos teniendo el coronavirus presente, pero con más flexibilizaciones, el post-pandemia, ¿qué pasó? ¿Sigue el miedo entre las personas a relacionarse? ¿Hay un efecto rebote que, bueno, quizás se ve como que hay de repente muchos casamientos, muchas personas que rompieron sus relaciones, hay más apertura de relaciones propias? Se ve mucho en el consultorio el aumento de la conflictiva de las parejas, pero después es de la muy pandemia. Marcado, muy Es decir, marcado. que aguantaron mientras tenían que estar encerrados, pues no queda otra, y ahora se tapó la olla. Y ahora se ven parte de estos efectos, mucho aumento de la ansiedad, de las depresiones, de los conflictos intrapsíquicos de las personas, también que muchas quedaron con esto de utilizar los medios de comunicación digital como forma privilegiada de contacto con otros, por miedo en muchos casos, porque no se sabe muy bien o porque lo adquirieron y realmente les resultó. Pero el cambio que significó esta pandemia en los modos de relación, en las consecuencias de esto es grande y creo que con el tiempo lo vamos a ir viendo más todavía. Y vamos a ver un efecto de liberación, es decir, de por estar tanto tiempo fijos en un lugar, las personas quizás quieran también experimentar, no sé, digamos, no quedarse fijos no solo en un territorio, sino en una forma de pensar, en una forma de actuar, también de relacionarse con los otros. Esa sería como una posibilidad que no parecería ser la que tomaría la mayoría de las personas, por lo menos durante el tiempo bien siguiente, ¿no?, a esto que nos ha pasado, que hemos transcurrido. Parecería que hay un desplazamiento a este mundo digital, que hay un aumento de algunas conductas más del tipo solitario, ¿no?, de aislamiento, pero no serían las mayorías como aquellas que se van a la orgía colectiva después del periodo. No vamos a vivir eso. Claro, vos decís que no. Todo lo contrario, nos estamos yendo hacia la virtualidad. Fue conocida también recientemente una denuncia de violación, por ejemplo, de abuso en el metaverso. ¿Cómo vamos a interpretar eso? Me imagino, vos me decías en consultorio, es todo un cambio decir que a través de un avatar, por ejemplo, besamos, tenemos relaciones sexuales, interactuamos con otros, nos enamoramos, hay abusos. Sí. Estaba pensando mientras lo decías en un capítulo de Black Mirror, ¿no? Que claro, esa serie nos trajo mucho a la actualidad. Esa serie nos trajo mucho, efectivamente. Bueno, yo creo que esto
va a ver un poco qué es lo que ocurre. Se supone que en los próximos más o menos 5 años va a haber realmente un ingreso masivo de las personas a lo que es el metaverso. Y mientras tanto tenemos que repensar nosotras, las personas que estamos ocupadas del tema de salud mental y demás, si este avatar que vamos a tener forma parte del sí mismo, forma parte de la propia identidad, si soy yo. O si vamos a crear otra quizás. O si vamos a crear otra y si esa otra no sería parte también, ¿no? Es todo un replanteo, o sea, lo que se viene, inclusive a nivel de salud mental, también es muy interesante para pensar. Todo lo que hay que cuestionarse, todo lo que vamos a ver en el próximo tiempo, que de ninguna manera hace 10 años o 20 años podíamos pensarlo y entreverlo, ¿no? Creemos que, a ver, las emociones son en gran parte lo que nos definen. Y si a mi avatar le pasa algo y yo lo siento, por ejemplo esta mujer, ¿no es cierto?, que denuncia haber sido violada en el metaverso, aunque sea en 2 dimensiones, ella lo denuncia así. La emoción que ella siente es que es ella, no es claro, le afecta tanto como si le estuviera pasando fuera de esa realidad. Efectivamente, entonces es como para pensarlo esto, para pensarlo mucho. Bueno, para que reflexionen sobre todos estos temas, ya dijo Silvia que los encantadores de serpientes están en Tinder, en la calle, en un bar, en el colectivo, en todos lados. Y que bueno, y que a lo contrario que se pensaba, ¿no? Pospandemia, en vez de tener un efecto rebote comunitario, estamos teniendo más soledad, ¿no? Efectos más solitarios. Pero bueno, para hablar de esos temas y de muchos más pueden consultar las redes sociales de Silvia Aguirre, donde siempre, bueno, hay disparadores de todo tipo. Te agradecemos nuevamente por pasar por Los Turela. Estar con ustedes aquí.